Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación de estas lecturas de hoy, lunes 16 de enero del 2023. Bueno, pues vamos a escuchar las lecturas y a explicarlas. Recuerden que estamos en el tiempo ordinario ciclo A de Mateo. La primera lectura es tomada de la carta a los Hebreos capítulo 5 del 1 al 10. Vamos a ver qué nos dice la lectura de esta carta de los Hebreos. Dice: todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse en este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje, tú eres el sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo responsorial es el salmo 109 y el responso dice: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura es del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, del 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que puede ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. No he hecho un remiendo de paños sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo esta carta a los Hebreos. Recuerden que esta carta a los Hebreos no conocemos al geógrafo, es anónima. En un tiempo se la habían acreditado a Pablo, pero no. Se dieron cuenta que no había sido escrita por él. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en estos versículos. Dice: todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto de Dios. Pues es lo que deben de hacer los sacerdotes: ser nuestros dirigentes, nuestros guías espirituales, nuestros pastores, y guiarnos, porque ellos son los que nos representan ante Dios. Cuando vamos a una asamblea, a una comunidad, pues ellos son los que dirigen. Y pues no, a veces no nos dirigen bien, porque de todo hablan, de todo dicen, pero no nos ayudan, no nos explican, no nos enseñan la palabra de Dios. Para ofrecer dones y en sacrificios por los pecados. ¿Sí? Ellos nos pueden decir: mira, tú tienes el don de sanación, tú tienes el don de consejo, tú tienes el don, ¿sí?, de caridad, tú tienes el don de inteligencia, para que lo pongas a trabajar para el bien de los demás. Recuerda que ya el Espíritu Santo está con nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo, y los dones que tenemos los tenemos que poner para trabajar para el bien de los demás. El Espíritu Santo llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vino a todo el mundo.
Si ya lo tienes de una manera institucional, si ya lo tienes de una manera sacramental, y si no lo tienes de todas maneras, el Espíritu Santo ya vive en nosotros. Tenemos los dones. Debes de saber qué dones tienes para poderlos poner a trabajar. ¿Sí? Y bueno, también el guía espiritual, el sacerdote escogido por nosotros, pues debe de hacer sacrificios para el perdón de los pecados. Recordemos que los discípulos, cuando Judas Iscariote se había muerto, que no murió ahorcado, eso no lo dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, ya que el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles fueron escritos por él, un médico que no era judío y que investigó y se dio cuenta que Judas Iscariote no había muerto ahorcado. El único que nos dice que se fue a ahorcar fue Mateo, pero dice se fue a ahorcar, pero no se cercioró si verdaderamente murió ahorcado, nada más, pues se fue a ahorcar, el traidor se fue a ahorcar, bueno. Pero Lucas sí nos explica que no murió ahorcado. Y bueno, pues los discípulos, como quedaban 11, pues eligieron a otro para completar los 12, ¿no? Y ellos escogieron a Matías, pero fueron escogidos por los hombres. Pero nuestro Padre Dios, ¿saben a quién escogió para reemplazar a Judas Iscariote? A Pablo. Lo dejó ciego 3 días, porque era un personaje que perseguía a los cristianos. No hay nota que diga que había matado cristianos, pero sí era muy chismoso, iba y le decía a la guardia, aquí en esta cueva se ocultan los cristianos, aquí en esta casa se ocultan los cristianos, aquí en este lugar se ocultan los cristianos. Llegaba la guardia, los arrestaba, los golpeaba y los mataba. Entonces Jesús convierte a Pablo y le dice que por qué lo persigue, ¿no? Y que ahora se iba a tener que poner a ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo en vida, lo conoció después, ¿verdad? ¿Qué forma? Y bueno, no crean que los discípulos se llevaban muy bien entre ellos, había cierta rivalidad, ¿sí? Porque muchos pueden pensar que iban juntos a tomarse unas copas, o iban a jugar fútbol, o iban al bar, ¿no? A contar chistes. Pues no, los discípulos no crean que se llevaban muy bien, había mucha rivalidad entre ellos, ¿no? Y bueno, con Pablo, pues con mayor razón, ¿no? Porque sabían que había sido perseguidor de los cristianos, imagínense. Pero bueno, ya Dios lo perdonó, Dios lo escogió, así nos perdona a nosotros, así nos escoge a nosotros, y punto y aparte, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos nosotros dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí vemos cómo, pues aquí la situación es de que este sacerdote lo escogen los hombres. Y dice, él puede comprender a los ignorantes y extraviados. Pues así debería de ser, de comprender a la gente ignorante y extraviados, pero en vez de comprenderlos, pues no les enseñan bien. Los extravían más los sacerdotes, sí, aunque ustedes no lo crean. Y les hablo de esto porque, por ejemplo, en la iglesia de San Hipólito, que está ahí en el Metro Hidalgo, estamos aquí en la Ciudad de México, hay una iglesia que veneran mucho a Judas Tadeo. Y los presbíteros y sacerdotes, en vez de que le digan a la gente que Judas Tadeo, que no es su apellido Tadeo, significa valiente, es un apodo, que discípulo de nuestro Señor Jesucristo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pariente de nuestro Señor Jesucristo, primo de nuestro Señor Jesucristo, decirle a la gente que Él no hace milagros, el único que hace milagros es nuestro Padre Dios, pero pues a ellos no les conviene decirles y abrirles los ojos a la feligresía, ¿no? Con que vayan cada día 28 de cada mes a venerar al santito y a dejarles dinero, pues ellos se quedan callados. Entonces, en vez de quitarles la ignorancia, se las acrecentan más. En vez de que ya no estén extraviados, pues los extravían más, ¿no? ¿Sí? Bueno, todo por interés, ¿sí? Económico, mundano y terrenal. También los sacerdotes tienen pecados, tienen errores, no crean que son santitos, ¿no? O sea, a veces son más canijitos que nosotros, ¿no? Bueno, porque también él está sujeto a debilidad, así lo dice la Escritura, miren, ¿sí? Son seres humanos como nosotros, son hombres, ¿sí? A causa de ella tienen que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, por los del pueblo también. O sea, fíjense, ¿cuáles son los sacrificios que debemos de ofrecerle al Señor? Sí, el que tú dejes de tomar, de fumar, de drogarte, de ser soberbio, de ser avaricioso, de ser vanidoso, sí, de ser lujurioso, de darle nada más gusto a tus 5 sentidos, y que le pides a Dios que con esos sacrificios, bueno, haces un sacrificio de ayudar a los demás. Entonces es la forma de ofrecerle a nuestro Señor sacrificios para que nos perdonen nuestros pecados. Aunque nuestro Señor Jesucristo pues ya murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Sí, dije bien, presentes los que estás haciendo, pasados los que hiciste y futuros los que vayas a hacer. Por eso en la oración decimos, no nos dejes caer en la tentación, la oración que le hacemos a nuestro Padre Dios. Una oración que no tiene nombre, ¿eh? Sí, no tiene nombre. Es la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó.
¿Sí? ¿Cómo decimos? Padre nuestro, que estás en el cielo, ¿no? Bueno, ¿quieren esa explicación? Ahí la tengo yo en mi canal de YouTube, la pueden buscar y si no, bueno, pues pueden leerla y pedirle al Espíritu Santo que les diga qué es lo que deben de entender en la oración que hacemos a nuestro Padre Dios. Bueno, tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. ¿Cuándo han visto ustedes que en la Sagrada Escritura diga que haya dicho Jesucristo, yo soy el sacerdote, el principal, soy el sumo sacerdote? Ya no es Caifás ni Anás, no, ahora soy yo. Jamás. Sino que la recibió de aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pues nuestro Padre Dios fue quien le dijo que él iba a ser un sacerdote y el sumo y el mejor. Como dice otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Dice que Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones. ¿Se acuerdan que estaba en la cruz y dijo, nuestro Señor Jesucristo, perdónanos porque no saben lo que hacen? Y también dijo, Elí, Elí, lema sabactani, ¿sí? Señor, ¿por qué me has abandonado? Según la traducción que nos dan hoy en día, ¿no? Aunque dicen que tiene otra traducción porque estaba hablando en otro idioma. Estaba hablando en un idioma indígena latinoamericano, que todavía ni sabían que existía América Latina, ¿no? Pero miren, es importante nosotros darnos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote, el número uno, ¿no? Y que Él es el que nos brindó la doctrina y la dejó para que todos nosotros la entendiéramos, la aprendiéramos y la conociéramos y la lleváramos a cabo. Entonces, bueno, pues es algo muy importante, ¿no? Debes de tenerlo tú, ¿sí? Hoy en día, pues muchos no lo aceptan, principalmente los judíos, no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, y después de 2000 años, imagínense, si iban a ver ridículos si aceptaran a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Pero iba a ser muy emocionante si lo aceptaban, ¿no? O sea, iba a ser algo grandioso. Pero no, hoy estamos en el año 2023, como les estoy mencionando, el día 16 de enero, y por ahí nos mencionan que ya están construyendo su tercer templo. Y que ya tienen a su Mesías, sí, no, ya se hicieron un Mesías, ¿no? Un señor, un rabino muy inteligente, muy sabio, que ha hecho milagros, sí, muy bondadoso, muy buena persona, muy inteligente, y pues todos los judíos están desbordados, ¿no? con ese personaje. Jesucristo nos dijo, tengan mucho cuidado porque van a venir muchos en mi nombre, y muchos van a decir que son el Mesías y no lo son. Y van a hacer milagros y van a ser personas buenas, pero aguas, porque son lobos vestidos de ovejas. Y hasta los más inteligentes, los más estudiados, los más capaces, van a creer en Él. Tengan mucho cuidado. Pues si nuestro Señor Jesucristo nos dijo esto, entonces pues ya, le damos carta final a lo que está pasando hoy con los judíos, ¿no? No es y ya. ¿Y saben por qué? Porque aquí lo estamos viendo, miren. ¿Sí? Dice aquí, fíjense, Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. O sea, siempre le pidió a nuestro Padre Dios, siempre le pedía a nuestro Padre Dios todo, para resucitar a Lázaro, para curar a un enfermo, siempre, nuestro Padre Dios siempre hacía oración, principalmente la hacía en el huerto de los olivos. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Recuerden que nuestro Padre Dios se nos ha dado a conocer, se nos ha revelado en tres divinas personas. En Dios Padre Creador, Jesucristo su Hijo Salvador y el Espíritu Santo Santificador, que es lo que hoy vivimos, la época del Espíritu Santo. Estamos viviendo la época del Espíritu Santo, no es otra época, es la era. Así nos dio a conocer Dios su divinidad, su fuerza. No sé por qué, me van a decir, oiga, ¿y por qué no en cuatro, no? ¿Por qué no Padre, Hijo, Espíritu Santo y Nieto? No sé. Yo nada más les digo que así el Señor es el formato que Él nos brindó, conocer que Él es nuestro Creador, Jesucristo nuestro Salvador. Él mismo es. Se rebajó a la condición humana para venirnos a salvar, venirnos a salvar del pecado, porque nosotros fuimos inducidos al pecado. No nacimos nosotros con el pecado de que nosotros lo hayamos hecho y lo hayamos fortalecido o creado nosotros. Fuimos inducidos por el maligno. El maligno vaga por el mundo para la perdición de las almas. Y lo primero que hace es que tú creas que no existe. Eso es lo primero que hace. Y lo segundo es que te invita a que te quedes en lo mundano, terrenal y material. Recuerda las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que nos la está aplicando ahorita, ¿no? El maligno a nosotros. La primera tentación que le dijo a nuestro Señor Jesucristo
Recuerden que salió Jesús de 40 días y 40 noches en el desierto, pues tenía hambre, ¿no? Y tenía sed. Y el maligno le dijo, oye, pues convierte estas piedras en pan, tú tienes poder. Y Jesús le dijo, no, sí tengo hambre, sí tengo sed, pero no tentarás al Señor tu Dios. No tienes por qué decirme ahí. Y le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Esto es muy importante. Nosotros queremos vivir la vida en el mundo mundano, terrenal y material, darle gusto a nuestros 5 sentidos y creemos que ya sí la hicimos, ¿no? Pues no, tenemos que comer de lo espiritual. Jesús se lo dijo al maligno. El maligno lo atacó así y muchos a nosotros nos ataca así el maligno y ahí nos quedamos. ¿Qué decimos? Ponme donde hay, yo ahí agarro. Así decimos, ¿no? Tú ponme donde hay y yo ahí agarro, ¿no? Sí, están en la empresa, roban, están en una fábrica, roban, hacen lo que se les da la gana, a veces no van a trabajar, sí, y exigen, ¿no? Y exigen hasta sueldos, ¿sí? Y todo lo que le puedan sacar de provecho, no quieren estudiar para progresar, si no quieren ser unos ignorantes, ganar mucho dinero, y si no se dedican a la delincuencia, ¿no? Para ganar dinero, para vivir bien y con lujos mundanos y terrenales. Entonces se dan cuenta, ¿sí? Oye, pues tú no sirves para estudiar, pues mejor dedícate a delinquir, vende droga. Es lo mismo que dice el maligno, que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, convierte estas piedras en pan, no solo de pan vive el hombre. Bueno, y la segunda tentación que también a nosotros nos acontece hoy en día, que le dice, aviéntate desde acá arriba, mira, está escrito en la palabra de Dios, así como tú me estás diciendo, está escrito que te va a venir a salvar, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, no tentarás al Señor tu Dios, no estés tentando a los hombres. Todo esto les digo porque fuimos inducidos al pecado, nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos. ¿Sí? Dios nos viene a salvar. Nos podía haber salvado de otra manera, a lo mejor ustedes dicen, ah, ya de rápido nos salva y se acabó, se acaban todos estos cuentos. Pues no, miren, no son cuentos. Y si el Señor nos ha hecho que pasemos por todo este formato, pues así debe de ser lo correcto, porque Él no se equivoca. Sí, entonces, pues ahí sí no podemos nosotros decir, oiga, señor, padrecito, Padre Dios, ¿y por qué no mejor, nos salva a todos ya de volada y se acabó el mal y destruye al mal y tan, ¿no? Es que fácil, ¿no? No, no, es que no es así, ¿eh? Sí, pueden ustedes tener muchas formas, muchas ideas de que Dios cómo pudiera hacer las cosas, pero ya ustedes están sintiendo como Dios. ¿Creen ustedes que tienen ustedes la razón y que tienen ustedes la solución de todo esto? Y bueno, les platico esto porque sé que algunos lo van a pensar así, ¿no? Y la tercera tentación de nuestro Señor Jesucristo, que también nos acontece a nosotros, ¿sí? ¿Cuál es? Que le dice, mira, yo te voy a dar todo lo que hay en el mundo, todo. La presidencia de la República, te voy a dar el Palacio Nacional, te voy a dar dinero, te voy a dar poder, vas a manejar al pueblo a tu antojo, primero los pobres, ¿sí? Y dijo nuestro Señor Jesucristo que los pobres siempre los vamos a tener, siempre. Si Jesús dijo que siempre vamos a tener pobres, entonces nunca se va a acabar la pobreza, hermanos. O sea, así de sencillo, ¿eh? Sí, se los dijo cuando una mujer le derramó el perfume de alabastro y le dijeron, ese perfume mejor lo deberíamos de haber vendido y haberle dado ese dinero a los pobres. Ay, sí, ay, no, sí, qué barbaridad, qué preocupados por los pobres, ¿no? Y Jesús les dijo, a los pobres siempre los van a tener. Esta mujer me está ungiendo para mi muerte, ¿sí? Antes de que me muera ya me está ungiendo con este perfume de alabastro, ¿no? A los pobres siempre los van a tener. Entonces, ¿se van a acabar los pobres? Jamás. Pues es palabra de Dios. Entonces, necesitamos los pobres para nosotros hacer nuestra caridad, hacer nuestras obras. Si no, ¿quién se las va a hacer? ¿Al presidente de la República? ¿Al gobernador de Chihuahua? ¿Al gobernador de Veracruz que se llevó miles de millones de pesos de México? ¿Sí? Pues no, ¿verdad? Lógico. Bueno, ahí se los dejo, ¿no? Para que lo vayan ustedes pensando, ¿sí? Entonces, vamos a terminar con esta carta de los hebreos, ¿no? Dice, aprendió sufriendo y obedecer, y llevado a la consumación se convirtió para que todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios, sumo sacerdote según el quien lo proclamó a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote fue exactamente nuestro Padre Dios. No hubo quien, no, ningún ser humano.
Dios mismo dijo. Después decimos en el Salmo responsorial escrito por David, ¿sí? Acuérdense que eran como ya 800 años, yo creo, antes de 600, 700, 800 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, dice, oráculo del Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha, dice, y haré de tus enemigos estrados de tus pies. Estar a la derecha de nuestro Padre Dios, hacer la ley, cumplir la ley, hacer las cosas como dice Dios que las hagamos. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Los enemigos es lo mundano, lo terrenal, lo material, lo que te aleja de Dios. Recuerda que pecado es ausencia de Dios, ¿eh? Ese es el pecado, ¿sí? La violación. Recuerda que las leyes nos dejó Dios para que nos sirvan a nosotros, para que puedas saber qué es lo que tienes que hacer en un determinado momento cuando te encuentras en una situación de preguntas, ¿no? Entonces, pues pregúntale al Señor, pregúntale a Dios, pregúntale a la ley, y entonces ahí te va a dar la respuesta, así de sencillo. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. A ver, si David ya lo estaba escribiendo aquí, ya lo tiene escrito uno, los judíos ya lo saben. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Nuestro Señor Jesucristo ya era un príncipe desde su nacimiento. Entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. O sea, nuestro Padre Dios engendró a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de cómo fue esa acción divina? ¿Sí? La encarnación, la anunciación. ¿Se acuerdan de eso? ¿A quién? El ángel Gabriel, ¿a quién le dijo? Pues a María, una mujer, ¿sí? Joven, santa. Le dijo, vas a tener un hijo al que le vas por nombre, sí, Jesús. Será grande, ¿verdad? Será líder, ¿sí? El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Así lo dijo. Así lo dijo Dios. Entonces, como les vuelvo a reiterar, Dios tomó la forma humana, ¿no? Se rebajó una forma para salvarnos del pecado. ¿Sí? Porque recuerden lo que les acabo de decir. Nosotros nos indujeron al pecado, el maligno. ¿Sí? Con esas tentaciones, las mismas tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ese maligno de veras que, como le encanta, ¿no? Estar destruyéndonos. Ese es su trabajo, es su tarea, ¿sí? Fíjese, hasta el maligno cumple su tarea, ¿y tú cumples su tarea? Hacer obras de caridad, espirituales y corporales, con los dones del Espíritu Santo, cumple su tarea. Ni eso haces. Y el maligno sí hace su trabajo, desviarnos de las cosas de Dios, hacernos pecar, alejarnos de Dios. Principalmente no creamos que existe, ¿no? Pregúntale a la gente y te dice, ay, no existe, eso no existe, ¿no? Vamos a ver el Evangelio de Juan Marcos. Recuerden que su nombre es Juan. Marcos, pues dicen que era un nombre romano, pero otros dicen que era un apodo. Bueno, pues ahí se los dejo para que lo investiguen ustedes. Capítulo 2, del 18 al 22. Recuerden que Juan Marcos, pues tampoco conoció a nuestro Señor Jesucristo. Tampoco lo conoció igual que Lucas. Tampoco lo conoció igual que Pablo, ¿no? Tampoco lo conoció, ¿verdad? Sí, bueno. Nada más los únicos dos evangelios que tenemos que sí conocieron a nuestro Señor Jesucristo, pues es el de Mateo y el de Juan, ¿no? Discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Mateo pues, era hijo de Alfeo. Ojalá ya haya sido otro señor, porque pues, posiblemente era hermano de Santiago el menor, que también dice la escritura que era hijo de Alfeo. Y en otra parte de la escritura dice que Santiago el menor era hermano de Judas, el llamado valiente, el llamado Tadeo. Entonces Santiago menor y Judas Tadeo eran hijos de Alfeo, y Mateo también era hijo de Alfeo. Posiblemente haya sido el mismo señor, a lo mejor era otro señor, ¿verdad? Lo que pasa es que como antes había muchos nombres y mucha gente se llamaba igual, pues no los podíamos diferenciar, ¿no? A lo mejor eran hermanos, a lo mejor no. O a lo mejor sí Mateo era hijo de Alfeo, pero de otra señora. Y Santiago el menor y Judas Tadeo pues eran hijos de otra señora. A lo mejor enviudó el papá de Mateo y después se casó con la mamá de Santiago el menor y Judas Tadeo, o al revés, no sabemos. Desafortunadamente nada de eso no lo explican, pero pues eso es pecatamiento, eso que nos interesa. Lo que sí sabemos es de que nada más Mateo y Juan fueron los que conocieron a nuestro Señor Jesucristo, de los evangelios que tenemos, de los 4 evangelios. ¿Qué dice el evangelio? Dice, en aquel tiempo
como los discípulos de Juan, o sea, Juan el Bautista, el que le decían el Bautista, no era su apellido, el que le decían el Bautista, ¿no? Juan, y los fariseos estaban ayunando. Sí, pues ayunaban, ¿no? ¿Qué es ayunar? Sí, ofrecerle a nuestro Señor, no comer durante un tiempo determinado en la mañana, ¿sí? Para estar prestos, atentos, ágiles, dispuestos. Ah, sí, porque te echas tu desayuno, tu almuerzo y te dan ganas de echarte a dormir, ¿sí? O te da el mal del puerco, ¿no? Ay, ay, ay. Ya. Y ya no tienes ganas de nada, ni de caminar, ni de hablar, ni de ir a ningún lado, ¿no? Bueno, ese es un ayuno corporal, material, ¿no? Hay gente que ayuna y nada más toma un vaso con leche, por decirlo así en la actualidad. Pero ayunar es dar a entender de que haces sacrificio, de que le ofreces al Señor en las mañanas, por decirlo así, hacer oración. Los católicos, pues hay algunos que rezan el rosario, que hacen las horas litúrgicas, ¿sí? O que van a misa, ¿sí? O que hacen sus oraciones, sus novenas, ¿no? Así les dicen, sus novenas, ¿no? Sí, bueno, es una forma de ayunar de una forma espiritual. Pero aquí vemos que pues era una forma corporal. Dice aquí los discípulos de Juan y de los fariseos estaban ayunando. Y vinieron unos y le preguntaron a Jesús, los discípulos de Juan, o sea, el Bautista, o sea, su primo de Jesús, ¿no? Y los discípulos de los fariseos ayunan. Sí, pues es un ofrecimiento de nuestro Padre Dios, ¿no? ¿Por qué los tuyos no? Le dice, pues traes a tu banda ahí de 12 discípulos y ni ayunan, nos vemos ahí bien campechanitos, ¿no? Andan cargando sus tortas, sus sándwiches, ¿no? Puedes creer que a lo mejor sacaba sus papas abritas, o no sé, ¿no? Sí, no ayunaban, ¿no? Fíjense qué es lo que les dice Jesucristo. Esto es algo muy interesante y muy importante, ¿eh? Es el meollo de toda esta lectura del día de hoy, ¿sí? Es que pueden ayudar a los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. ¿Cómo iban a ayunar si ya estando con nuestro Señor Jesucristo era un ayuno? Pues están escuchando la palabra de Dios, están con Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. ¿Sí? Así decimos, ¿sí? Todo honor y toda gloria. Si están con Cristo, pues están... O sea, si nosotros estamos con Cristo, estamos haciendo oración con Cristo, pues estamos ayunando. Entonces por eso les dice, ¿cómo pueden ayudar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? ¿Cómo? Este ayuno era lo más importante, estar con Cristo, con Él y en Él. Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Pues ¿cómo? Pues, es el mejor ayuno, el conocimiento de Dios, la doctrina de Cristo. Recuerden que una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la doctrina de Cristo. No es lo mismo. No. Van a decir, es que Jesús es Dios. Sí. Pero cuando estaba aquí, el Hijo de Dios. Lo acabamos de ver aquí en la lectura de los Hebreos y lo acabamos de ver en el Salmo. Sí. Este es mi Hijo amado. Así dijo, ¿no? Es el Hijo de Dios. Bueno, entonces tengan ustedes eso. Entonces, el ayunar, estar con el Señor, pues eso es un ayuno. Estar escuchando su palabra, su doctrina. Sí. No todo lo que está en la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Recuerden que hay muchas partes en donde es palabra del agiógrafo, del escritor, su opinión, su idea. Por eso es importante leer los libros de la Sagrada Escritura. Hay muchos libros históricos que nos cuentan todas las historias de los judíos, ¿no? Que, ay, no, si de veras, ahora que lo lean ustedes se van a dar cuenta de qué cosas, ¿no? Qué cosas. Sí, se volvían idólatras los judíos a pesar de ser pueblo escogido de Dios. Nosotros que no éramos escogidos de Dios, bueno, pues teníamos esa disculpa, ¿no? Pues qué, Dios ni nos quiere, ni somos sus hijos. Pero ahora ya somos sus hijos, ¿no? Ya nos pasó a torcer nuestro Padre Dios, porque ahora sí nos llama hijos y como sus hijos tenemos que obedecerle y comportarnos. Cuando no eran nuestros hijos, éramos hijos del vecino y ya. Pues sí, es diferente, ¿no? Bueno, llegarán días, dice, en que le arrebatarán al esposo, pues sí, lo iban a matar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de lo que dice el Evangelio? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, dice Jesús. Y entonces ayunarán en aquel día, pues imagínense, van a estar dolidos. A ver, cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrestado, el jueves en la noche, que ya era el viernes, sí, porque nosotros después de las 6 de la tarde del jueves en la noche,
el que le llaman Jueves Santo, ¿no? Cuando se celebra la Semana Santa, ¿no? Esa muy conocida, ¿no? El Jueves Santo, ¿no? A las 6 de la tarde pues ya se acaba el jueves para los judíos y ya empieza el viernes porque para los judíos es primero la noche. Entonces nuestro Señor Jesucristo cena, hace la institución eucarística, instituye, ¿sí? Se va al huerto de los olivos en la noche. Para nosotros el jueves, pero para ellos ya era el viernes, ¿sí? Y hace la oración en el huerto de los olivos, ahí, ¿sí? Llegan y lo aprenden y se lo llevan. Todo pasó, todo le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo en viernes, todo, ¿sí? Porque amanece, ¿sí? Y amanece nuestro Señor Jesucristo y lo llevan acuérdense que lo llevaron a Caifás, ¿sí? Lo llevaron ante Anás, y lo llevaron ante Herodes, lo llevaron ante Pilatos, y bueno, terminan otra vez con Pilatos y ya Pilatos se lava las manos y lo manda. ¿Ustedes creen que los discípulos después de todo esto se fueron a desayunar? ¿A un restaurante, a una cocina económica? Ah, no, pues vamos a desayunar. Pues no, también andaban en ayunas. Por eso dice aquí que llegarán en días en que le arrebatarán al esposo, a nuestro Señor Jesucristo, y entonces ayunarán en aquel día, pues sí. ¿Y qué creen que hacían? Pues le pedían a nuestro Padre Dios. No creo que estuvieran bien nada más de lejos, como, mira cómo ya le dieron el amor a Jesús, ay, nuestro maestro, ay, le pusieron una corona de espinas, ay, qué mala onda. ¿A poco creen que nada más estaban así? No, estaban bien espantados. Como dice el dicho, ¿no? Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Por qué crees que se escondían los discípulos? Porque sabían que los podían también arrestar y poncharle su pañal, igual que a Jesucristo. Sí, y se han de haber puesto a hacer oración, pedir a nuestro Padre Dios. Pero miles de gentes recibieron beneficios de nuestro Señor Jesucristo. Miles. En una ocasión le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Póngale que tenía su mujer y su escuinclita, entonces ya eran 15,000. En otra ocasión fueron 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Sí? Entonces imagínense, eran que a 15,000 y acá eran 12,000. 15,000 y 12,000, ya estamos hablando de 27,000 personas. Y nada más en esas dos actividades. ¿Cuánta gente no curó? ¿Cuánta gente no curaba? Y predicaba un montón de lugares. Yo me pregunto, cuando lo condenan ahí en el pretorio, ahí con Pilatos, y Pilato le dice, ¿a quién quieren que libere al pueblo? ¿No? ¿Quién quieren que libere? A Jesús Barrabás, porque se llamaba, Jesús Barrabás. ¿Sí? Nada más que la gente me le dice Barrabás. Barrabás era un apodo. Barrabás. ¿Sí? Su nombre era Jesús. O a Jesús, el que se ha nombrado rey de los judíos. Fíjense, había trampa, ¿no? Es como las votaciones del PRI, ¿no? Sí. Oye, ¿no quieres al PRI? Pues táchalo. Así le decían a la gente. ¿No quieres que gane el PRI? Táchalo. Pues con un tache era el voto para el PRI. Así le decían a la gente. Y la gente bien ignorante, ¿no? Ah, sí, yo no quiero que gane el PRI. Pues táchale. Tache. Y lo tachaban, pues ya votaron por el PRI. Aquí era lo mismo. ¿Por quién quieren que libere a Jesús Barrabás, un asesino? ¿O a Jesús, el que se proclamó rey de los judíos? Y todos decían, pues mata a Jesús, mata. Pues ¿cuál? Pues, libera a Barrabás. Pues ya dijeron el apodo. Libera a Barrabás. Toda la gente que ayudó a Jesús, ¿por qué no lo defendió ahí? Así somos, así somos. Así el pueblo judío siempre pasó lo mismo. Pasaron los años y se volvían idólatras. Por eso destruyeron el primer templo de Jerusalén. Por eso destruyeron el segundo templo de Jerusalén. Ya están construyendo el tercero. A ver cuándo se los vuelven a destruir. Con unas bombitas, ¿no? Los palestinos. Bueno, eso digo yo, quién sabe, ¿no? A lo mejor los palestinos los perdonan, ¿no? No están muy de acuerdo los palestinos que los judíos estén ahí en Jerusalén, ¿eh? Que han tomado una posesión de las tierras en 1947 por la ONU, que les otorgó ese territorio, porque dice, los judíos son de ahí, pues que ahí sigan. Es el pueblo de Dios, pues ahí está el pueblo de Dios. Y nosotros que somos el pueblo, bueno, somos sus medios hermanos, bueno, como tú quieras llamar. Bueno, ese es otro punto. Dice, entonces ayunarán aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado. Pues sí, nadie, o sea, no vas a remendar algo, no tiene caso, ¿eh?
Pues imagínate, a un pantalón muy viejito le vas a poner un pache nuevo, ¿no? Salte, por favor. Sí, pues se va a echar a perder, no va a quedar bien. O como dice ahí, nadie echa vino nuevo en un odres viejos, ¿verdad? Sí, ya parece que tú vas a estar rellenando. Odres son como antes le decían los recipientes, ¿no? De cuero, ¿no? En donde le ponían el vino, ¿no? Para poderlo añejar o para poderlo beber y para tenerlo conservado ahí, ¿no? Si vas a poner un vino nuevo, pues lo pones en un recipiente nuevo. No lo vas a poner en un recipiente viejo, ¿verdad? Pues no va a aguantar. Pues estos ejemplos que te está poniendo aquí, tanto del parche como del vino, pues te lo pone que Dios, nuestro Señor Jesucristo, viene a salvarnos, ¿sí? El pecado en el que nosotros andábamos, que estamos muy mal, ¿sí? Y recordemos lo que dijo en la cruz. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Muy claramente lo dice. Se salva ahí uno de los que estaban crucificados con él, que no sabemos sus nombres. Eso ya se los pusimos nosotros porque hay otros libros contemporáneos de aquel entonces y decimos que uno se llamaba Dimas y Gestas, pero eso no viene en la Biblia. Pero si uno de ellos se salvó, tampoco nos dice que era el de la derecha o la izquierda. Supuestamente debe de haber sido el de la derecha, ¿no? Pero bueno, tampoco sabemos. Cuando le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, el ladrón le dice, maestro, rabí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No, pues no me voy a acordar de ti. No te la voy a recordar. Vas a estar hoy conmigo en el paraíso, le dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esas son cosas importantes que las deben ustedes de tener para que no se les olvide. Y recordemos, bueno, pues esto nos lo está diciendo Marcos, Juan Marcos, ¿no? Porque su nombre es Juan. ¿Sí? Juan Marcos, un jovencito que anduvo con Pablo en el primer viaje y después ya no quiso ir con Pablo, se regresó y Pablo que se enoja, ¿no? Y que lo corre. Juan Marcos era pariente de Bernabé, unos dicen que era sobrino, otros dicen que era su primo. Y Bernabé habló con Pablo y dice, perdónale, pues está chavo. Nel, aquí las cosas son bien hechas, si no, no se hacen bien. No, porque Pablo era oh, sí, era así tremendo, ¿eh? Imagínense que se agarraba a fregadas con Pedro, que también Pedro era tremendo. Los famosos Pedro y Pablo, nah. Y no estoy hablando de los picapiedra, ¿eh? No, estoy hablando de los apóstoles, de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pedro y Pablo, ¿no? Ay. Y después hay parroquias, hay iglesias que dicen, la iglesia de Pedro y Pablo, ay, juntitos los dos, cerquita de Dios y enemigos de la evangelia del Señor, ¿no? Porque cada quien quería evangelizar a su manera. Bueno, ahí se los dejo. Disculpen que a veces me salgo del tema y les platico otras cositas, pero pues me viene a la mente. Ya saben que me encanta ser bien hocicón y pues decirles un montón de cosas, pero que quisiera yo seguirles platicando, ¿no? Pero miren, ya varios ya se durmieron. Despiértenlos, díganles que ya se acabó la lectura. Sí, no, pues ya para que se vayan contentos. Ya se acabó, ay, qué bueno. No, sí, porque hay gente que me ha dicho, ¿sabe qué? Que cuando no duermo me pongo a escuchar su lectura y me duermo. O sea, al menos sirve para algo. Ay, sí, debes. Bueno, que Dios los bendiga.